Hidrocol es una empresa que es especialista en todo este tema de sistemas de puesta a tierra y de protección contra rayos. La empresa es mucho más conocida con el tema de la fabricación de la hidrosolta. Somos los fabricantes de la hidrosolta y tenemos la patente relacionada con la hidrosolta y puesta a tierra capacitivas, que después vamos a ver qué significa eso. Hice parte de un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, que es el grupo GIMEL, el Grupo de Manejo Eficiente de la Energía, y llevo trabajando en este tema de tierras hace un montón de años. Soy autor o coautor de un libro de puesta a tierra que se llama Fundamentos en Ingeniería de Puesta a Tierra, Respuesta ante Fallas Eléctricas y Rayos. Hago parte del Comité de Instalaciones Eléctricas que trabajó todo el tema de puestas a tierra, específicamente la norma NTC 6307, y también hago parte del Comité de Rayos que elaboró las normas NTC 4552-1, raya 2, raya 3 y ahora trabajando la raya 4. He asesorado al Ministerio de Minas y Energía en temas de red y relacionados con tierras y protección contra rayos. Y básicamente toda una vida metido en este tema de las puestas a tierra y protección contra rayos. Mi vocación es de docente, así que no se guarden ninguna pregunta, por sencilla que crean que sean. A veces las preguntas más sencillas son las que tienen más fondo, porque muchas veces son de índole conceptual. Entonces, estaré dispuesto a responder cualquier pregunta. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Durante la presentación, como yo no voy a tener la oportunidad de ver quién tiene la mano levantada, sí le pediría al moderador de parte de PC Mejía que me indique si hay alguna pregunta y ahí mismo abrí el espacio para resolverla. Ese por ese lado, ahí dejo pues, para que al menos me vean el rostro. Soy egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de mantenimiento y con maestría en gestión de innovación y bueno, auditor en temas de calidad, seguridad y salud ocupacional y temas de eficiencia energética y el tema ambiental. Me he metido en muchos cuentos. Ya llevo unos buenos años de experiencia. Voy a quitar mi imagen y sí me gustaría conocer un poquito de las necesidades de PC Mejía, del personal de PC Mejía, de quienes están en este momento en la capacitación, quienes son ingenieros o tecnólogos o técnicos, para saber si estamos todos con el mismo nivel, para de alguna manera moderar el lenguaje o la profundidad de los temas. Entonces sí me gustaría como cada uno me hablara de lo que espera de la charla, qué hace y qué le llama la atención del curso. Entonces los escucho. Muy buenas tardes, Cristian Velázquez, ingeniero electricista. Muchas expectativas del curso de puesta a tierra. Nosotros en PC Mejía diseñamos sistemas de puesta a tierra de subestaciones de media tensión, transformadores usualmente hasta 1200 kVA para uso comercial y residencial. Expectativa de todo lo que nos pueda complementar para incorporar a nuestros diseños. Correcto. ¿Alguien más? Yo no creo que sean tímidos. No, bueno, respondiéndole a la pregunta de, digamos, en cuanto al personal que se encuentra acá en la capacitación, hay modeladores y también parte de ingeniería. O sea, Cuando hablamos estamos de modeladores, dibujante o lo que se conoce ok, manejo de AutoCAD y Revit de y todo eso. Revit, sí, señor, sí, exactamente. Muy importante que ellos estén presentes porque es fundamental interpretar muy bien los planos de diseño y poderle pasar la información suficiente para que la persona de diseño pueda interpretar bien el plano y hacer un diseño adecuado.
¿Esos modeladores tienen conocimiento eléctrico? Sí, ellos vienen trabajando con redes eléctricas durante más de 2 años, tienen conocimiento de planos y conocimientos generales de electrotecnia. Eso era muy importante, que al menos tuvieran las bases listas. ¿Algún otro comentario? O sea, yo diseñé durante muchos años puestas a tierra para PC Mejía cuando trabajaba con la Universidad de Antioquia. Entonces ya veo que tienen su propio departamento de diseño en el tema de tierras. Para subestaciones, veo que también tenían interés la temática que tenía que ver con granjas solares. Creo que también se Sí, están señor. Sí, por para ese el tema, tema. ¿cierto? Sí, sí, señor. Esa, digamos que era una de los puntos que se requería en la capacitación. Sistemas de puesta a tierra en los sistemas fotovoltaicos. Okay. ¿Qué más me quieren contar? Lo siento muy tímido, o arranco de una vez con el tema. Por nuestra parte, el ingeniero Julián López, el que más ha tenido acercamiento con este tipo de diseños y nos puede contar un poco sus expectativas y experiencias. Julián. Buenas tardes, ¿cómo está Carlos? Buenas tardes a todos. Expectativas de la capacitación, sobre todo hay muchas duditas porque pues no las sabemos todas y esto del sistema de puesta a tierra y los CIPRAS, pues hay muchos casos diferentes, no siempre nos vamos a encontrar lo mismo, entonces siempre de esos casos pues atípicos salen dudas que son las que queremos como que consultarle y pues aprender también porque tenemos unas bases, pero como siempre a veces en las bases que uno tiene hay más cositas que uno no sabe. Entonces son como las expectativas que tenemos. Listo, tengo Muchas gracias. preguntas. ¿Trabajan temas de puesta a tierra en redes de distribución? No, solo para usuarios finales. Solo para usuario final. Nada de Sí, líneas de para transmisión, nada de ¿cierto? líneas de transmisión, solo para transformadores especialmente de uso comercial y residencial. Capacidades entre tal vez 30 kVA en poste hasta 1250 kVA en su estación tipo interior o pedestal es lo que hemos trabajado. Ok, entonces se me fue la mano en el tema, pero mejor, no hay problema. Voy a iniciar como con la presentación. No sé si alguien quiera comentar algo más. Mientras tanto, voy a compartir pantalla. Y ahí deben estar viendo la presentación. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, a excepción de Julián y el otro compañero que me hablaban del tema de diseño, yo sí quisiera saber qué se entienden por puestas a tierra y para qué sirven. ¿Quién me quiere contar? Recuerde que esto va a ser de lado a lado. Antes de que respondan, inicialmente tenemos programada el orden de unas 10 horas, o sea, van a ser como 5 días. Que esas 10 horas pueden ser fácilmente 14, 18, si es que ustedes lo requieren, o pueden ser 6 u 8, si es que llenamos el tema muy ligero. O sea, yo voy a ser tan elástico y flexible como ustedes lo necesiten. Lo importante es que resolvamos dudas e inquietudes sobre el tema, ¿sí? O sea que aquí yo les dije a PC Mejía, yo no voy a cobrar nada, simplemente me interesa compartir el conocimiento y el curso no lo hace tanto lo que yo les cuente, sino lo que ustedes pregunten. Es fundamental. ¿Listo? Entonces sí, que para ustedes qué son puestas a tierra y para qué sirven. Adelante, ingeniero Daniel. Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, ingeniero Carlos, pues para mí la puesta a tierra es como
un sistema que se le realiza a digamos, a las instalaciones eléctricas de tal forma que al haber una falla en los conductores, pues principalmente una fase a tierra o digamos que alguna fase del sistema toque alguna carcasa de algún elemento o directamente pues vaya a tierra, pues haya un camino seguro por el cual esa corriente pues sea conducida sin que afecte pues la infraestructura, digamos, de la instalación como tal ni a las personas. Siempre y cuando esté bien diseñada. Sí, claro, sí, señor. Listo. ¿Alguien va a hacer algún otro comentario? Al parecer no. Desde el punto de vista conceptual y pensando en los modeladores, digamos que el sistema de puesta a tierra es como, o la puesta a tierra es como, para hacer un símil, es como el alcantarillado de la parte eléctrica. Usted por el alcantarillado evacúa lo que son las aguas negras, que llaman las aguas servidas, y la idea es que todo aquello indeseable, aguas que no sean deseables, vayan por ese alcantarillado, pero no siempre está circulando agua por ese alcantarillado. Así como por ese alcantarillado se evacúan aguas, de ese alcantarillado pueden salir olores o bichos, ¿sí? Olores nauseabundos, pueden salir insectos, roedores. Y ese símil con el tema del sistema de puesta a tierra es que por el sistema de puesta a tierra pueden circular corrientes de fallas, pero pueden también circular corrientes que producen ruido eléctrico, ¿sí? Cuando se inyecta corriente en una parte, pueden subir corrientes por las conductores de puesta a tierra y después vamos a ver eso. Entonces la idea es que cualquier elemento nocivo, cualquier sobrecorriente nociva, lo ideal es que se vaya al sistema de puesta a tierra, pero cuando caen los rayos, por ejemplo, o cuando se produce una falla a tierra, de los conductores de puesta a tierra también pueden subir corrientes. Y eso es un elemento fundamental para tener presente. Entonces, aquí está la temática, el tema de las medidas de resistividad, dónde se deben realizar esas medidas y cuántas medidas se deben realizar, es un elemento fundamental. La resistividad lo que me está indicando es la capacidad del suelo para conducir corriente. O sea, de alguna manera estamos viendo la conductividad del suelo, que es el inverso de la resistividad. Un suelo muy conductivo tiene una resistividad muy bajita y un suelo que sea malo para conducir la corriente eléctrica va a tener una resistividad muy alta. Normalmente cuando uno va a una obra y de pronto está el ingeniero civil por ahí y uno le pregunta, venga, usted para hacer las fundaciones de la edificación, a usted le tocó excavar mucho para encontrar firmeza, para encontrar pisos fuertes pues para sus bases. Si él me dice, no, casi no, encima yo encontré de una vez firmeza, yo ya sé que me voy a encartar en la parte eléctrica porque la resistía muy alta. Pero si me dice que tuvo que hacer unas pilas muy profundas que le tocó bajarse mucho para encontrar firmeza, yo ya ahí me doy cuenta que seguramente la resistividad es bajita. Eso es uno de los elementos en el tema de la resistividad para tener presente. Y básicamente en las medidas de resistividad son las que dan como esas bases, serían como las fundaciones del edificio. Si el edificio tiene malas fundaciones, el edificio se cae. Si usted no toma bien las medidas de resistividad del terreno, no hace una caracterización adecuada del terreno, de ahí en adelante todo lo que usted diseñe con esas medidas de resistividad van a quedar falseadas. Luego no va a ser un diseño seguro. ¿Dónde se deben realizar esas medidas? Es uno de los temas que vamos a ver, pero que básicamente tiene que incluir la caracterización de todo el terreno donde va a estar ese sistema de puesta a tierra. Es fundamental una muy buena caracterización de ese suelo, teniendo en cuenta las condiciones topográficas del suelo. ¿Cuántas medidas? El número de medidas va a ser
proporcional al área del terreno. Entre más grande sea un terreno, más medidas de resistividad tiene que tener y mayor separación entre electrodos auxiliares de medida debe tener para poder caracterizar a suficiente profundidad ese suelo. Entonces, el cuántas medidas va a depender del tipo de suelo. Eso es lo que vamos a estar mirando. Normativa y reglamento, básicamente el libro 3 del RETIE es lo que tiene que ver con la parte del reglamento. Ahí está todo lo relacionado a puestas a tierra y protección contra rayos, relacionado más que todo al tema de tierras, en el libro 3. Hay algunos elementos de característica de los materiales que está en el libro de certificación de materiales. Y normativa es muy variada. La normativa va a depender de a qué se refiera, si se va a hacer normativa en cuanto a seguridad de las personas, si va a ser normativa en cuanto a diseño de puesta a tierra para subestaciones o para granjas solares o para protección contra rayos o para control de carga estática, en fin, normativa toda la que usted quiera, es muy amplia. Normativa para telecomunicaciones también, que es uno de los temas que me pidieron por ahí tocar. Electrodos y mallas de puesta a tierra. Cuando me escribieron el tema, la temática de electrodos y mallas de puesta a tierra, pues las mallas de puesta a tierra son electrodos de puesta a tierra. O sea, electrodos de puesta a tierra es todo aquello que se entiende. No se entiendan los electrodos simplemente como varillas. Pueden ser platinas, pueden ser mallas de puesta a tierra, pueden ser triángulos, pueden ser electrodos como pateganso, en fin. Son muy variados, simplemente se llaman electrodos. Y ya los tipos de electrodos, pues, de alguna manera lo estoy contando. O sea, los electrodos son todos, pero básicamente hay mallas de puesta a tierra, pueden ser triángulos, pueden ser en cuadrículas. Básicamente tipos de mallas depende de la aplicación. Esto es fundamental, tensiones de paso, contacto y transferidas. El RETIE nos metió en este tema que es fundamental y aún hoy, a pesar de que entró en vigencia por allá el 1 de mayo del 2005, hoy todavía la gente sigue pensando en resistencia de puesta a tierra, sabiendo que tienen que pensar en tensiones de paso, de contacto y transferidas, que vamos a ver qué es eso. Y hay que mirar, sí, cómo controlarlas, cuáles son las estrategias. Por ejemplo, cuando a mí se me suben mucho las tensiones de contacto, busco que las mallas estén más en la superficie, pero cuando quiero controlar tensiones de paso, busco que las mallas estén más profundas. Entonces tengo que jugar con la profundidad de enterramiento de ese electrodo de puesta a tierra para hacer un control adecuado de tensiones de contacto y de paso. Pero cuando hablamos de tensiones transferidas, el RETIE sí nos metió en una vaca loca porque es muy difícil hacer este control de tensiones transferidas. El diseño de sistemas de puesta a tierra para subestaciones de media tensión, que veo que es el plato fuerte de ustedes, digamos a nivel de instalaciones industriales, comerciales y residenciales, es como el lado de ustedes, pero fácilmente uno puede estar diseñando mallas de puesta a tierra para subestaciones a nivel de 110, 115, 230, 500, los principios son prácticamente los mismos, si se tienen claros. Diseños de apantallamiento, de puesta a tierra para apantallamiento. Aquí hay un concepto que es fundamental y es que cuando se hablan de 10 ohmios para puesta a tierra en protección contra rayos, esos 10 ohmios que están hablando ahí son medios en baja frecuencia, pero cuando el rayo aparece, el rayo no va a haber 10 ohmios. Lo que va a ver el rayo va a depender de la configuración de la puesta a tierra, eso lo vamos a ver más adelante. Diseño de puesta a tierra en granjas solares. En las granjas solares son sistemas gigantescos, muy grandes. Ya en granjas solares usted no puede buscar crear una especie de superficie del equipotencial como la que se crean para las subestaciones de media tensión. Entonces los diseños, los criterios de diseño son algo diferentes porque si no serían supremamente costosos. A mí me han llegado diseños de puesta a tierra de granjas solares que tienen el principio de, o sea, las diseñan como si fueran subestaciones y resulta que eso se gasta toda la plata del mundo. Entonces hay que
optimizar eso. Y el diseño de puesta a tierra para comunicaciones es otro tema que es crítico, es fundamental, porque antes que los electrodos de puesta a tierra es cómo manejo yo la red equipotencial, cómo distribuyo los cables por fuera del suelo. Eso es fundamental. Entonces, esta es la temática que vamos a ver en este tiempo sobre la charla. Espero haber cubierto todos los temas ahí, o si cree que hace falta algún tema adicional, pues me cuentan. ¿Cree que está todo bien representado ahí o falta algo? Yo creo que estamos abarcando todo, no sé, Julián, de pronto si tiene algo adicional, pero creo que es eso. No, sí, ahí Eso, están todos los temas pues, que necesitamos abarcar. eso incluye el cálculo de la corriente a tierra, que es el punto clave para los diseños. Listo. Entonces, cuando dije que se me fue la mano, fue porque, pues, puesta a tierra, el tema es muy amplio. Además del reglamento técnico, donde se van a tener que ver mucho con el libro 3 del RETIE, en ese reglamento también por acá cuando hablan de redes de distribución, habla de que todos los postes, así no tengan transformadores, se deben conectar a tierra. No sé quién metió ese golazo ahí, pero así quedó. Reglamento técnico, entonces todo lo debemos de conocer y sabemos que entre el reglamento técnico, pues los primeros 7 capítulos son de carácter obligatorio de la NTC 2050. Entonces también todo lo que tiene que ver en puesta a tierra que habla la NTC 2050, en especial la sección 250, hace parte del reglamento técnico. Entonces ten en cuenta las tablas que se manejan allá. La NTC 6307, que es la norma de puestas a tierra, tiene todo lo que son principios generales de puestas a tierra con diferentes aplicaciones. Es fundamental manejar esa norma. Incluso dentro de esa norma hay temas sobre tratamientos de suelos, qué características deben tener los tratamientos de suelos. La IEEE 81 va a ser esa norma o esa guía para lo que es medición de resistencia de puesta a tierra, resistividad, impedancia de puesta a tierra, los potenciales en la superficie, como medir tensiones de contacto y de paso y transferidas. Este tema también lo vamos a ver. Yo no sé si PCMI hace mediciones de tensiones de contacto y transferidas, pero seguramente a sus diseños también les hacen mediciones de tensiones de contacto y de paso. Entonces, es un tema que es importante verlo. La IEEE 80, es como esa especie de Biblia conceptual en temas de puestas a tierra y que infortunadamente por ahí cuando Fabio Casas compartió una hoja de cálculo en Excel para diseños por IEEE 80, más de una empresa por ahí empezó a diseñar con metodología IEEE 80 y resulta, y usando la hoja de cálculo de Fabio, un gran error porque primero Fabio la dio fue dentro de un curso como material académico, no para que lo hicieran como negocio, y es una hoja que tiene sus limitaciones. Además de las limitaciones de la hoja están las limitaciones de la IEEE 80, que cuando uno hace diseños por IEEE 80 realmente son completamente antieconómicos. Ya cuando uno utiliza metodologías de segmentación analítica de imágenes o de elementos finitos, se pueden hacer diseños más optimizados y pues a nosotros los ingenieros nos pagan es por hacer una cosa bien hecha y al menor costo posible. Entonces diseñar por IEEE 80 es antieconómico, pero siguen vigentes todos los criterios de seguridad que establecen por la IEEE 80. La IEEE estándar 1048 es las puestas a tierra para proteger líneas de transmisión. También incluso podemos hablar de los mismos principios para redes de distribución. La 1243, el tema de protección contra rayos de líneas de transmisión, pero tiene que ver con el tema de las puestas a tierra. No se puede concebir un sistema de protección contra rayos sin pensar en las puestas a tierra. Aquí hay otra norma que tiene que ver con todo lo que son redes eléctricas, que es por encima de 1 kilovoltio.
básicamente redes de distribución, y donde, por ejemplo, lo que es esta norma y esta norma británica se basan mucho en los criterios de seguridad, no de IEEE 80, sino de la IEC 6479, que es para proteger la vida de las personas. Entonces están los criterios de seguridad de IEC 6479, que por ahí se mencionan en el RETIE, y que en muchos diseños de mallas de subestaciones trabajan son con los de IEEE 80. Está el libro del EPRI, que es fundamental en todo el tema de líneas de transmisión, puesta a tierra de líneas de transmisión. Como les dije, se me fue la mano porque puse normatividad de más aquí. También está esta IS 6909, que es fundamental para los temas de corrientes de cortocircuito, que es a partir de los cuales, de los principios de esta norma IS, es que se calcula la corriente de diseño. Aquí me faltó poner una norma, que la hubiera podido agregar, pero pueden tomar nota ustedes, el IEEE 2778 del 2020, que es la norma de puestas a tierra en granjas solares, para instalaciones solares. IEEE 2778 del año 2020, que aplica para granjas solares superiores a 5 megavatios. Sin embargo, los principios se pueden utilizar para granjas de menos potencia. Aspectos fundamentales. Bueno, está claro ahí el tema normativo, ¿no? O sea, estas normas, si bien son de carácter, entre comillas, voluntario, y el reglamento es de carácter obligatorio, aquí no es que yo quiero controlar tensiones de contacto y de paso porque me provoca, no, es obligatorio el control de tensiones de contacto y de paso según establece el RETIE, ¿sí? Mientras que estas normas no son obligatorias, pero si yo firmo un contrato en el cual digo que voy a cumplir con una de estas normas, ahí se me vuelven obligatorias las normas. Por eso es muy importante tener claro qué es lo que estoy firmando. Aspectos fundamentales, entonces. La conveniencia de poner a tierra el sistema, EPM, por ejemplo, tiene un sistema en Y, donde conectan a tierra el neutro y tiene un neutro, un conductor de neutro en media tensión. Eso solamente lo tiene EPM y algunos circuitos de la CHEC también tiene neutro de media tensión, pero en el resto del país no. ¿Qué ventaja le da a EPM tener ese neutro de media tensión? Llevarlo por toda la red. Pues que de alguna manera cuando se presentan corrientes de falla tierra, mucha de la corriente de falla tierra se devuelve por ese neutro, no se inyecta tanta corriente a tierra, entonces los sistemas de puesta a tierra son menos voluminosos, muy diferente a los de aquí en Bogotá, que es donde me encuentro yo ahorita, que no tenemos neutro corrido, entonces los sistemas de puesta a tierra son mucho más robustos, entonces por tanto más costosos. Ese sistema con neutro en media tensión facilita la protección de las personas porque las tensiones transferidas de EPM son mucho más bajitas que las tensiones transferidas en el resto del país. EPM básicamente tiene un gran sistema de puesta a tierra. Antioquia es un gran sistema de puesta a tierra porque las subestaciones de EPM están puestas a tierra. Los neutros que salen de las subestaciones de EPM están puestos a tierra más o menos cada 120 metros, ¿sí? Y de cada neutro, pues, ahí están conectando usuarios que también se conectan a tierra, industrias, centros comerciales que también se conectan a tierra, y esa subestación de EPM está unida con otras subestaciones de EPM o de otros lados a través de cables de guarda que también están puestos a tierra. Entonces, Antioquia como tal es un gran sistema de puesta a tierra. Eso hace también que se aumenten las corrientes de corto, pero es mucho más fácil hacer control de tensiones de contacto y de paso y permite una referencia de tensión mucho más sólida que lo que puede aparecer en otras partes. Los aspectos económicos que yo ya decía, facilita ese control de tensiones de contacto y de paso, las puestas a tierra son menos voluminosas y por ende también el tema de seguridad humana y animal es fundamental. Entonces, cuando uno les comenta las ventajas que tiene EPM con ese
neutro de media tensión a los otros operadores de red, pues dicen miércoles, eso es una ventaja de EPM, pero ya implementar eso ahorita es antieconómico. Entonces, claro, le queda muy difícil. Y EPM tiene una norma que es la RA 610, que es la norma de puesta a tierra para redes de distribución, donde básicamente usted mide la resistividad del suelo, va a esa norma y de una vez la norma le dice qué configuración de puesta a tierra necesita. Eso lo quisieron hacer, por ejemplo, la electrificadora de Santander cogió esa norma de EPM para ellos, pues resulta que no les aplica, porque esa no tiene neutro corrido. De esa conveniencia o no de poner el sistema a tierra va a depender de eso, de esos aspectos económicos, de esos aspectos de seguridad humana que se requiere. Y el tema de las puestas a tierra es un tema delicado porque uno no puede mandar sobre el suelo. A veces dicen, necesito puesta a tierra de un ohmio y esto está en un suelo, una resistividad de, va a decir cualquier valor, 2.500 ohmios metro, y usted conseguir un ohmio en un terreno de 2.500 ohmios metros con un área bien pequeña, es imposible. Sin embargo, hay quien dice, es que necesito conseguir un ohmio, como si uno lo pudiera decretar. Realmente no es factible, porque depende de la conductividad del suelo. El suelo en sí mismo, comparado con un electrodo, tiene muy baja conductividad, pero en el suelo no se aplica teoría de circuitos, es teoría de campos. ¿Por qué? Porque la corriente ocupa toda el área posible para poder circular, y entonces ahí facilita esa circulación de corriente, y pues sí, tiene toda esa área toda grande para poder circular. Entonces, esta condición del terreno de baja conductividad, pero de gran área, determina de alguna manera el comportamiento de la puesta a tierra, y por eso es importante hacer una buena caracterización mediante medidas de resistividad. Cuando uno inyecta corriente, por decir algo, en el suelo por el electrodo A, para recogerla por el electrodo B, esa corriente, lo que yo decía, no es teoría de circuitos, sino teoría de campo. Ella se abre, o sea, parte de la corriente viene por aquí, por encima, a cerrar circuito aquí, otra más adentro, más adentro, más adentro. Ella ocupa toda el área que le queda, que le sea posible para poder llegar hasta el otro electrodo. Esto es teoría de campos y es similar al modelo de un campo electromagnético, ¿sí? Donde tenemos unas líneas de corriente de algunas maneras, y esto va a hacer que aparezcan unas líneas equipotenciales alrededor de los electrodos que después vamos a ver. Entonces, lo que le está diciendo, la corriente utiliza toda el área transversal, todo el suelo para circular corriente. Para algunos aspectos, mejor que un modelo circuital, se debe manejar es un modelo de campos. O sea, el suelo ya es un modelo de campos. Y las líneas de corriente coinciden con las líneas de campo eléctrico y tienen ortogonales a ellas las líneas equipotenciales. Me devuelvo. Estas serían las líneas de corriente, que es como saliendo del electrodo, y alrededor del electrodo se van a hacer como una especie de circulitos, que serían como las líneas equipotenciales, o como cuando yo dejo caer, digamos, no sé, un objeto sobre un recipiente con agua, que aparecen unas ondas. Esas ondas serían el símil a las líneas equipotenciales, y lo que está empujando a las ondas serían las líneas de corriente. Entonces, eso es lo que nos debe quedar como en la mente. Cuando se inyecta corriente al suelo, entonces el suelo, si fuera homogéneo, que es muy difícil encontrar un terreno homogéneo, pero si fuera homogéneo, ella ocupa toda el área posible para poder cerrar el circuito. O sea, se inyecta corriente aquí y se recoge por acá, y ella ocupa todo el área que le sea factible. Pero si ese suelo, la capa más profunda del suelo, tiene una resistividad más bajita que esta otra capa superior, entonces la corriente no es boba, ella simplemente va y busca ahorrar energía, busca las capas más profundas para devolverse y cerrar circuito aquí. O sea que usa muy poca la capa superior. Cuando es este tipo de terreno donde la resistividad de la capa inferior es más bajita que la resistividad de la capa superior, entonces en los diseños de puesta a tierra es mejor utilizar varillas de puesta a tierra,
electrodos verticales de puesta a tierra para optimizar el tema de bajar la resistencia de puesta a tierra. Y cuando el suelo, la resistencia de la primera capa, tiene una resistencia mucho más bajita que la de la segunda capa, entonces la corriente busca ahorrar energía, se va a la gran mayoría por esa primera capa que tiene resistencia más bajita para cerrar circuito, y por la segunda capa se va a ir muy poca corriente. Entonces, en este caso, es mejor utilizar más conductores horizontales que utilizar varillas profundas, porque las varillas se meterían a capas de mayor resistividad, entonces no sería lo óptimo. Normalmente, la primera capa tiene una alta influencia en la distribución de los potenciales en el suelo, y la segunda capa normalmente tiene una alta influencia en la resistencia de puesta a tierra. Entonces, cuando la segunda capa tiene una resistencia mucho más bajita, ahí la resistencia de puesta a tierra va a ser mucho más bajita que cuando la segunda capa tiene una resistividad muy alta y esta una resistencia bajita. Entonces, normalmente aquí las resistencias de puesta a tierra van a ser altas. Estas tres gráficas son fundamentales en los temas de diseño. Entonces, si esta capa es muy delgada, no me conviene mucho enterrar, perdón, si esta capa es muy delgada y la resistividad de esta capa es alta, mucho más alta que la segunda, entonces me conviene enterrar más la malla, ponerla más profunda, acercándola a esta capa de menor resistividad para bajar resistencia y controlar la distribución de potenciales en el suelo, o por el contrario, si es la segunda capa la que tiene una resistividad muy alta y esta de pronto no es tan gruesa, no conviene mucho enterrar la malla por el tema de que no me debo meter en esta capa de mayor resistividad. No sé si hasta ahí hay preguntas. ¿Vamos bien ahí? Comercialmente siempre trabajamos varillas Copperwell de 240 de profundidad. En el caso de que se presente la opción C, que la capa 1 sea de resistividad bajita, uno podría emplear electrodos de menor profundidad para valerse de eso. Esa pregunta es muy buena, muy buena, es clave. Resulta que en el RETE dice que no se pueden utilizar varillas de menos de 2,40 metros. ¿Pero por qué? ¿Y por qué se está pensando, fue escrito de esa manera? Porque cuando inició el RETE, en la primera versión, cuando los inspectores empezaban a mirar el tema de las puestas a tierra, no sé a quién se le ocurrió, sería malicia indígena o algo así, le dio por jalar las varillas de puesta a tierra a nivel residencial. Y resulta que quedaban con pedazos de 40 y 60 centímetros de las varillas. Resulta que cogían las varillas de 240, las partían en 3 o 4 pedazos y enterraban ese pedazo y las cobraban como varillas de 240. La malicia indígena, y siempre buscando la trampa, pues estaba llevando a eso. Les tocó volverlo obligatorio, que las varillas sean de 2,40 para que no se pudieran usar varillas de menos de 2,40 y no hicieran esa trampa. Pero esa varilla de 2,40 está pensada en resistencia de puesta a tierra, es decir, bajar resistencia lo más que se pueda con la varilla de 2,40. Sin embargo, como anécdota, yo normalmente acostumbro a ir contando anécdotas, los ingenieros veteranos, los más viejitos que este servidor, ellos lo que hacían era que empezaban a enterrar una varilla e iban midiendo resistencia de puesta a tierra. Entonces, por decir algo, la varilla se empezaba a enterrar y iba marcando, no sé, 40, 39,8, 39,7, y de pronto empezó a bajar y solamente quedó como en 36, y ya bajar de 36 lo que bajara muy poquito. Entonces, ¿qué hacían con la varilla? Mochaban el pedazo que quedaba por fuera, lo enterraban a 1 metro o a 2 metros de distancia de la otra varilla, enterraban ese otro pedazo y después unían las dos varillas. Ahí se aprovechaba el máximo de las varillas de puesta a tierra,
porque decir, enterrar llama la varilla ya no me baja resistencia. Entonces, lo que hacían era de buena fe, cortaban la varilla porque ya se sabía que enterrarla era bobada, más bien enterrar el otro pedazo de la varilla lo que diera y las unía y con eso mejoraban el tema de puestas a tierra. Sin embargo, el RETI hoy no nos deja hacer eso, sino usar la varilla de 240 completa. Es pensando en resistencia. Pero cuando yo estoy diseñando mallas de puesta a tierra o mallas para sistemas de protección contra rayos, entonces dentro de una malla de puesta a tierra yo puedo tener varillas de 240, pero si yo quiero hacer un control local de una tensión de contacto, entonces yo en esa parte, yo sí podría enterrar una varilla, por decir algo, de 1,20 o de 1,80, porque estoy enterrando es un electrodo que se va a pegar a un electrodo más grande, a una malla. Entonces ahí ya no estoy violando el RETI, porque ahí estoy enterrando es un electrodo que está pegado a otro electrodo más grande. Entonces su función es controlar tensión de contacto o tensión de paso, según sea la condición, dentro de un área que ya existe otro electrodo de puesta a tierra. Si yo tengo, por ejemplo, una malla, una puesta a tierra de protección contra rayos que termina en un triángulo y en ese triángulo yo utilizo más bien varillas de 1,20 metros, se podría utilizar porque si ya hice un triángulo de 5 por 5, en esa condición se podría utilizar porque ya no solamente estoy pensando en temas de un valor de resistencia de puesta a tierra, sino controlar una determinada energía. Pero la varilla por sí sola o dos varillas por sí solas no se pueden enterrar si tienen menos de 2,40 metros porque sería una violación al RETI. ¿Respondí la pregunta? Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Carlos, yo tengo una pregunta con Sí, respecto señor. también a la imagen anterior. Por ejemplo, en el caso en que la resistividad 1 es menor a la 2 y tenemos pues la malla, normalmente nosotros simulamos la malla a 50 centímetros de profundidad a nivel de terreno natural. Sí. Si tenemos ese caso, que es resistividad 1 menor a resistividad 2 y entierro las varillas de 2,40, estoy prácticamente como metiéndome a la resistividad mayor y eso puede pues ocasionar que por ejemplo no me dé las tensiones de paso y contacto y todo eso porque justo estoy haciendo esos campos atravesar todo la resistividad mayor o eso no afecta. La pregunta también es interesante porque desde el punto de vista conceptual. Una malla de puesta a tierra se puede enterrar desde 25 30 centímetros en adelante, ¿sí? Entonces, si usted necesita, si sus tensiones de paso están muy bajitas y sus tensiones de contacto están altas, entonces usted en vez de enterrar la malla a 50 centímetros, la entierra solamente 30 centímetros. Y cuando usted le entierra 30 centímetros, le ayuda a controlar tensión de contacto. Entonces ya le bajan las tensiones de contacto y puede que le cumplan, como puede que no, ¿sí? Las varillas normalmente se ubican como en las esquinas de las mallas de puesta a tierra generalmente las esquinas externas, para ayudar a bajar resistencia y a bajar la distribución de corriente. Entonces, no es que no le vayan a ayudar a cumplir. La distribución de las tensiones de contacto y de paso en la parte de la superficie depende de la geometría de la malla, es decir, de qué tan separados o qué tan juntos estén los conductores y cómo estén distribuidas las varillas de puesta a tierra. Normalmente las varillas son más eficientes cuando se colocan sobre la periferia de la malla que sobre el centro de la malla, pero todo depende, o sea, digo más eficientes en cuanto a bajar resistencia, pero a veces es necesario colocar varillas internas para ayudar a controlar tensiones de contacto y de paso. Entonces depende de la geometría. Entonces, no quiere decir que es que si yo meto una varilla aquí la estoy desperdiciando. No, no necesariamente. Depende de la función que vaya a cumplir la varilla y eso se la va a mostrar es la simulación como tal. ¿Listo? Listo, muchas gracias, Carlos.
Ok. Una de las preguntas entonces era, cuando yo voy a hacer medición de resistencia del terreno, ¿cuántas medidas debo hacer? ¿Por dónde debo medir? Entonces, vamos a empezar con lo que el papel puede con todo. Una cosa es lo que usted ve en el papel y otra cosa es cuando usted va al terreno. Por ejemplo, usted tiene un campo disponible. Bueno, estos días que me tocó ir a medir para en Santander, para cerca de Bucaramanga, me tocó hacer unas mediciones porque iban a hacer una subestación y estaba el lote limpiecito, no había nada. Entonces, uno puede hacer mediciones en varias condiciones. Una, lo ideal. ¿Cuál es lo ideal? Que usted mida cubriendo todo el lote completamente, es decir, que usted tire un conductor de acá hasta acá, o sea, clave las 4 picas del método de Wenner, que ocupe todo este espacio, o sea, a lo largo, ¿sí? Después a lo ancho, después en diagonal, ojalá pueda hacer otra diagonal. ¿Cuántas medidas? Si usted hace una medida a lo largo y le da una condición de resistividad que después miraremos, hace otra medición en diagonal y le da unas medidas muy parecidas, y hace una medición a lo ancho y le da muy parecido, entonces quiere decir que el terreno es similar, ya casi que pudo haber terminado. Pero si de pronto esta medida a lo largo le da muy diferente a la diagonal, entonces, ¿cuál de las dos es la verdadera? Entonces le toca hacer una tercera ruta, y si esa tercera ruta le da bien diferente a las otras dos, hay que hacer una cuarta ruta de medición, ¿sí? Entonces usted puede medir a lo largo, a lo ancho, en diagonal, y si el lote es supremamente grande, como en el caso de las granjas solares, pues a usted le tocaría separarse, haciendo separación entre electrodos de hasta 200 metros entre picas. Y entonces se vuelve complicado hacer la medición. Entonces usted puede hacer una serie de mediciones para caracterizar la parte superior del suelo, una porción por este lado, otra porción por aquí, otra por acá, otra por acá, otra por acá, y después hacer unas mediciones para explorar las partes más profundas con la mayor separación. Entonces, todo depende de lo que encuentre. ¿Qué sí es importante? Que no lo haga paralelo con separaciones grandes, paralelo a una línea de transmisión. Las de distribución no es tanto problema, pero las de transmisión sí, porque pueden inducir corrientes sobre el telurómetro, sobre el cableado, y entonces me puede falsear las medidas. ¿Qué es importante también tener presente? El cerramiento. Si yo tengo una cerca metálica, entonces yo no me debo colocar muy cerca de la cerca metálica, porque entonces cuando yo inyecto corriente, la corriente me va a circular por la cerca metálica y me cierra camino por otro lado, de la resistividad me da más bajita de lo real. Debo estar perpendicular a la cerca o que no quede en paralelo. Eso es otro elemento. ¿Qué hay que tener presente también? ¿Cómo está el suelo? Si por aquí hay lo que llamamos un volado, un barranco, digámoslo así, y yo hago la medición de resistividad, suponiendo que esto no fuera cerca metálica, sino muro, o que no existiera el muro, si yo mido muy cerquita del barranco, las mediciones van a detectar el aire que hay en esta zona, entonces esa medición por este lado me va a dar un valor mucho más alto que lo que yo voy a encontrar sobre el lado externo. Entonces, esta medida me va a meter ruido, me va a castigar las otras medidas porque me acerqué mucho al barranco, entonces no, me debo correr más hacia este lado. O si por aquí hay tubería metálica o hay de pronto un alcantarillado, esa tubería metálica o ese alcantarillado con esa capa de aire gruesa que puede tener, también me puede afectar las medidas. Entonces, uno de los elementos fundamentales que debo tener presente es, venga, haga una exploración del terreno. Mire qué elementos metálicos se encuentran por ahí, miren si hay alcantarillados en esa zona, mire qué líneas de transmisión circulan, miren qué elementos metálicos pueden existir que me afecten la medición. Y un elemento fundamental, ojo con la topografía.
Si este suelo fuera un suelo inclinado, es decir, aquí tiene la parte más alta del terreno y aquí la parte más baja del terreno, no sé, supongamos que hay 2 metros o 3 metros de diferencia de altura entre esta parte y esta parte, nunca vaya a medir en dirección de la pendiente, porque eso le falsea las medidas. Siempre mida en cotas perpendiculares a la pendiente. Entonces mida una así, otra así y otra así. Una diagonal, si va a ser una diagonal, que sea un cambio de pendiente suave, pero no fuerte. ¿Para qué? Para que no le altere las mediciones. Eso es cuando digo que el terreno está limpio. Pero muchas veces a usted lo llaman a hacer mediciones de resistividad y resulta que esto es concreto. Dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Dónde mido? Le toca buscar zonas verdes aledañas. ¿Qué zona verde hay por aquí para hacer mediciones en esta zona verde? ¿Qué zona verde hay por esta otra parte de arriba para ver qué encuentra? Para poder medir, o sea, zonas verdes alrededor, ¿sí? Teniendo en cuenta de que no se esté pegando a zonas metálicas de este lado o del otro lado, pero en zonas verdes alrededor que si dan más o menos similares, por lo menos me van a mostrar entonces cómo es el comportamiento de esto acá. Esa es una forma de poder medir resistividad cuando no tengo el sitio limpio. No sé si hay preguntas sobre esta parte. Yo ¿Hay tengo una preguntas? pregunta. Buenas tardes. Ah, bueno, Daniel. A ver. Espera, con respecto entonces a las medidas, por ejemplo, cuando hay una zona que es en concreto, uno podría hacer medidas en zonas verdes aledañas, pero que estén, no sé, más o menos entre qué rango de distancias a la, pues como a la zona donde va a ser instalada la malla. Bueno, supongamos que esto es una vía, ¿sí? Y yo encuentro una zona verde al otro lado de la vía, es suficiente, o sea, esa distancia está bien porque estoy al otro lado de la vía. No es que me vaya a ir yo 3, 4 cuadras más para abajo a buscar zona verde. Pues puede que de pronto mida por allá y 3, 4 cuadras hacia el lado de arriba también me dé y uno pueda sospechar que el terreno sea similar, pero ya es muy lejos, ¿sí? Normalmente son los terrenos lo más aledaños posibles, no más allá de unos 5 o 6 metros de distancia del sitio de donde va a ser el diseño. ¿Con eso te respondo? Sí, señor, gracias. Ok. Por ahí va a haber otra pregunta. Yo le iba a hacer una pregunta. Por ejemplo, tenemos el caso de una unidad. Y la Sí. unidad, tenemos dos subestaciones. Supongamos en la imagen que usted tiene, una está en donde dice A y la otra donde está B. Y están separadas, por ejemplo, no sé, 40 metros o más, pongámosle 80 metros, las dos subestaciones. Eh, para la medida de resistividad, para caracterizar el terreno donde va a estar la malla de cada una de esas dos subestaciones, ¿es suficiente con una medida para todas esas dos subestaciones o lo mejor sí sería hacer una medida cerca a la subestación A y otra cerca a la subestación B? Pues por la separación que hay entre las dos. Bueno, son subestaciones que apenas se van a diseñar, ¿cierto? Sí, Ah, ok. Se debe buscar medir en la zona de la subestación A y se debe buscar medir en la zona de la subestación B, ¿sí? Porque me está diciendo que hay como, ¿cuántos metros? 80 metros. sí, en caso, Sí, porque estamos hablando de unos 80 metros, ¿sí? Ahora, pero si están una muy pegada a la otra, entonces con una sola medida sería, pues con una sola caracterización del suelo en esa zona sería suficiente, pero si estamos hablando de 80 metros, uno podría encontrarse una falla geológica, un cambio lateral de resistividad que lleve a que este suelo sea diferente de esto. Y sobre todo eso se da, por ejemplo, cuando estoy en cercanías de quebradas o ríos, es muy típico que haya variaciones fuertes de resistividad, entonces también debo averiguar como la condición del suelo, sobre todo allá en Antioquia que hay tanta quebrada, hay que mirar ese detalle, ¿sí?
Y el caso contrario, ¿cuál sería entonces la distancia, pues, como máxima para que solo se pueda hacer una medida? O sea, usted dice que si está muy Supongamos cerca. que están separadas, no sé, 30 metros. 30 metros. Pues yo hago una medición de resistividad lo suficientemente larga aquí, o sea, a lo largo de todo el terreno, y en la diagonal, por decir alguna diagonal que vaya hasta la A, una diagonal que venga hasta la B, una medida larga. Si las tres se parecen, puedo parar ahí, o si no, me toca hacer una de este lado y otra de este lado, y empezar a comparar el comportamiento de las medidas. Todo depende de qué te esté mostrando las mediciones de resistividad. Si el telurómetro te da de una vez valores de resistividad, pues hacerte una idea de si son parecidos los terrenos. Pero si tu telurómetro lo que te da son resistencia aparente, para después convertirlo en resistividad y no tener mucha experiencia, casi que es obligatorio medir en ambos lados porque no sabrías cómo identificar si las medidas se parecen o no. Esa es una pregunta que les iba a hacer. ¿Qué telurómetros tienen ustedes? Ingeniero, usualmente nosotros pues nos suministran las medidas de resistividad, ¿cierto? Entonces, Ok, digamos que listo, no es un equipo puntual. listo. Pero sé la referencia Cuando del que la usan. Usan un Fluke 16232. La empresa que nos hace pues es 1623.2, una de las empresas que nos suministra esa información, nos hace esa medida. listo. El fluke, bueno, ese no lo conozco, porque hay flukes como el 1625 que entrega las medidas en términos de resistencia aparente y no de resistividad. Entonces yo no sé si este otro lo da en términos de resistividad. Ahorita les haré un comentario sobre los equipos, ¿listo? Pero sí es muy importante que cuando les suministren las medidas sean ustedes lo que le digan qué medidas mínimas y de qué espaciamiento mínimo le deben entregar. Porque, por ejemplo, a mí me llegaron a entregar medidas para diseños de granjas solares con espaciamiento máximo de 6 metros. Yo dije, no, esto es un chiste, ahí no está representando nada, entonces hay que ponerle las condiciones. Vamos al método de medición. Ingeniero, Sí, qué pena, otra pregunta. Por sí. norma, ¿se deben hacer mínimo cuántas medidas o eso sería criterio? No está estipulado en ninguna norma el número mínimo de medidas. Lo que sí es evidente que es con una sola medición de resistividad, en una sola, lo que nosotros llamamos ruta o Una perfil. ruta. Esto es una ruta o perfil, una ruta o perfil. Con una sola ruta o perfil no se pueden hacer diseños. ¿Por qué? Porque pudo encontrar una ruta muy optimista y entonces fue muy optimista su diseño. O una ruta muy pesimista y entonces se le fueron las luces en el mamotrete de malla que salió diseñando. Entonces, no puede ser una muy optimista o muy pesimista. Por eso, mínimo, debo tomar dos medidas. ¿Sí? Si esas dos medidas se parecen, pues uno dice, bueno, más o menos estoy tranquilo, pero hay que tomar una tercera para verificar que efectivamente esas tres medidas se van a parecer, o si me aparece una tercera medida que ya no se parezca a las otras dos, me obliga a tener otra ruta adicional para corroborar si es que me cambió la condición del suelo. Entonces, depende de lo que vaya encontrando, pero no hay una norma que te diga haga mínimo 3 rutas. No, no hay una norma. Ok, Listo. gracias. Medición. Resulta que normalmente la medición de resistividad se aplica el método de... Hay varios métodos, pero digamos que voy a irme con los más típicos, que es el método de los 4 puntos, de los 4 electrodos, usando conexión a 4 polos, donde usted clava 4 varillas, ¿sí? 4 varillas, donde las varillas de los extremos son las varillas que van a poner a circular corriente, es decir, el equipo genera una corriente que se inyecta, por decir algo, por la varilla A
esa corriente hace todo el recorrido por el suelo y se recoge por la varilla B, cerró el circuito. Debido a esa circulación de corriente por este circuito, se clavaron dos varillas adicionales, varillas o picas o electrodos auxiliares, que se entierran a una determinada profundidad, y el equipo lo que hace es medir la diferencia de voltaje entre esta varilla M y N debido a la circulación de corriente por A y B, ¿sí? O sea, al circular corriente de A hacia B, entre M y N aparece una diferencia de voltaje que lo lee el telurómetro, y esa diferencia de voltaje dividida por la corriente me da lo que llamamos la resistencia, y es una resistencia aparente. ¿Por qué aparente? Porque si el voltaje se midiera entre esta varilla y esta varilla, debido a la circulación, pues sería voltaje dividido por corriente, eso sería una resistencia propia. Pero como se está midiendo voltaje en sitios diferentes a donde se está inyectando la corriente, por eso se llama una resistencia aparente. Y si estoy hablando del método de Wiener, en el método de Wiener, los 4 electrodos están a igual distancia, entonces distancia A y A. Entonces, si están igualmente espaciados, la formulita abreviada, la sencilla, es que esa separación se multiplica por esa resistencia aparente y por 2pi, y eso me va a dar la resistividad aparente del suelo, ¿sí? Ahí encuentro la resistividad aparente del suelo con ese espaciamiento entre conductores. Es decir, si yo lo separé 5 metros, la resistividad que se encontró con espaciamientos de 5 metros va a ser 5 multiplicado, no sé, supongamos que R me dio 10. 5 por 10 por 2pi, y me da una resistividad aparente con separaciones de 5 metros. ¿Listo? La profundidad de enterramiento del electrodo es fundamental. Voy a decir algo. Bueno, me disculpan las mujeres. Cuando clava uno los electrodos, el método fue concebido para que fuera la puntica nomás, ¿sí? Que solamente la puntica. En el diseño del método no importaba o no se concibió la profundidad en que entraba esa punta, ¿sí? Resulta que el método, cuando usted tiene una separación muy pequeña, separaciones de 1 metro, y usted entierra los electrodos 30 centímetros, esos 30 centímetros empiezan a ser muy representativos con relación a la separación entre electrodos. Por eso el método dice que la profundidad de enterramiento debe ser menor a 1/10 de la separación. Es decir, si yo lo separé 1 metro, el electrodo no puede enterrar más de 10 centímetros. Y también hay una restricción por el hueco que se hace ahí cuando entra el electrodo, que sea menos del 10% también de la penetración. Entonces, lo ideal es que usted no entierre los electrodos más allá de un 10% de su separación. En algunas publicaciones se hablaba hasta de un 20%, pero el artículo original de Wiener, que se publicó en 1915, habla de un 10%. Entonces, no se enterra más allá de un 10% de su separación. Otro cuento que nos echaban a nosotros es que la profundidad de penetración de la corriente es la misma separación entre electrodos, y eso no es totalmente cierto. En el documento de 1915 de Wiener y en el documento de Palmer de 1959 y en el del 64 de Tack, habla que la profundidad de penetración de la corriente es la mitad de la separación entre los electrodos de corriente. Es decir, si estos electrodos están separados 1 metro, 1 metro, 1 metro, quiere decir que hay 3 metros de separación entre ellos. Luego la mitad sería 1,5 metros. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo separo los electrodos 1 metro, la corriente entra hasta 1,5 metros de profundidad. Ahí es cuando se ha representado la penetración del 63% de la corriente, que se considera ideal para la medición de resistividad. Entonces, no es que
cuando yo separo los electrodos, estoy caracterizando el suelo hasta 1 metro de profundidad si lo separé 1 metro. No, la caractericé hasta 1,5 de profundidad. Ahora, cuando yo entierro la varilla más de un 10% de la separación, la resistividad va a dar más bajita. Por eso la fórmula es una fórmula mucho más completa, más complicada, que ya prácticamente nadie aplica, porque la gran mayoría de telurómetros ya ahora están viniendo con la fórmula programada en el telurómetro y usted simplemente le dice cuál es la separación entre electrodos y el telurómetro de una vez le da el valor de resistividad y el telurómetro trabaja con esta fórmula y entonces hay que prever de que no entierre la varilla más allá de un 10% de la separación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí, sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces, esa separación, ¿de cuánto debería ser? Por decir algo, yo puedo empezar con separaciones de 10 metros entre electrodos. ¿Qué acostumbro yo a hacer yo? Normalmente, si voy a hacer separaciones de 10 metros, coloco mi telurómetro en el 30, en el 15, porque aquí sería 0, 10, 20, 30, coloco el telurómetro en la mitad en el 15. De una vez desenrollo los cables que necesito, clavo las varillas, entonces se desenrolló el cable, acá y acá, y ya después, como a nosotros los ingenieros nos pagan por ahorrar tiempo, les digo, corra el electrodo de corriente, los de corriente 3 metros hacia el centro, corre este también 3 metros hacia el centro, y los de la mitad los corro 1 metro hacia el centro. Resulta que cuando usted hace eso, el que estaba en 0 le queda en 3, el que estaba en 30 le queda en 27, el que estaba en 10 le queda en 11 y el que estaba en 20 le queda en 19. Si se fija ahí, ¿qué distancia quedaron? Quedaron a 8 metros de separación. Si yo sigo haciendo ese 3 y 1, 3 y 1, entonces yo ya empiezo a hacer mi 10, 8, 6, 4, hasta 2 metros de separación. Siempre corriendo 3 y 1, 3 y 1, me rinde para salir mucho más rápido a hacer esa medición con espaciamientos iguales. Y cuando va a hacer la última medición a 1 metro, simplemente coloco este electrodo a 50 centímetros del 15, o sea, en 15,50, el otro a 1 metro en 16,50 y este lo coloco en 14,50 y el otro a 13,50 y ya hago la medición a 1 metro. ¿Sí me hice entender ahí? Repito, este se corre 3 metros, este corre 3 metros hacia el centro, este 1 metro hacia el centro, este 1 metro hacia el centro, y si estaba con separaciones de 10 metros, me quedo con separaciones de 8 metros y hago la medida. Cuando ya hice la medida, vuelvo a hacer 3 y 1, vuelvo y corro este 3 metros, este 3 metros, este 1 y 1, ya me quedan separaciones de 6 metros. Hago la medida, después vuelvo 3 y 1, y ya me quedan las separaciones de 4 metros y así sucesivamente. ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Ese es el método de Benner y eso que acabo de describir es una ruta de medición o un perfil de lo que hablamos ahorita. O sea, esto puede ser esta medición. Después, ¿qué hago? Me desplazo en otra parte del terreno, hago otro perfil, después otro perfil, después otro perfil, tantos perfiles como sea necesario, pero que yo empiezo a ver que las medidas se parecen. Resulta que así como ustedes una vez me llegaron unas medidas de resistividad en Nunchia Casanare para un diseño de un sistema de puesta a tierra, y cuando miré las medidas vi que el telurómetro, un Fluke 1625, el Fluke puede medir a 4 polos, digamos, girando la perilla hacia el lado izquierdo, o a 4 polos girando la perilla hacia el lado derecho. Al lado izquierdo es medición AC y al lado derecho es medición DC. Resulta que la perilla estaba medida sobre el lado de DC. Cuando fui y revisé, y estas medidas están mal hechas, hay que repetirlas. Entonces, el cliente aceptó
fuimos nosotros a medir y llevamos un Fluke 1625, exactamente el mismo equipo. Cuando llevamos el mismo equipo y lo puse en 4 polos AC, el equipo no midió, no era capaz de medir. Pero si usted lo ponía en 4 polos DC, el equipo sí medía. Pues como mandaron fue un técnico, el técnico vio que le medía en 4 polos e hizo las medidas en 4 polos DC. Y eso fue lo que reportó. Resulta que él no podía medir en 4 polos AC, era porque la resistía muy alta y el equipo no tenía la potencia suficiente para medir. Entonces fue necesario cambiar el método de medición. Y ahí es cuando aparece el método de Schlumberger-Palmer. ¿Cómo así que el método de Schlumberger-Palmer? Este método se caracteriza porque estos electrodos se ponen más cerquita al electrodo de corriente, o sea, córralos más para acá. Este electrodo se corre más hacia acá y este electrodo se corre más hacia acá, o sea, que quedan más separados en el centro, o sea, que D es mucho más grande que C, ¿sí? Y así, cuando usted acerca el electrodo de potencial al de corriente, el de potencial de corriente, el equipo necesita menos potencia para poder medir. Y entonces ahí usted aplica el método de Schlumberger-Palmer. La fórmula es esta. Es C más D multiplicado por la resistencia que le da el equipo, multiplicado por C por pi y dividido por D. ¿Qué es importante aquí tener presente? Que esa distancia MN, esta distancia MN, si se divide por AB, por esta distancia de acá hasta acá, tiene que dar mayor o igual que 0.7. Si da menos de 0.7, la medida no es confiable, es decir, tiene que estar entre 0.7 y 0.9 más o menos. Esa es la condición del método de Schlumberger-Palmer, es decir, este se corre más para acá y este más para acá y se hace la caracterización del suelo. Después les voy a compartir una tabla con, como para poder aplicar el método de Schlumberger-Palmer, dado el caso que a ustedes les interese, pero como ustedes normalmente no hacen las mediciones, pues entonces de pronto no lo vea tan necesario. Pero, No, pero sí, Schlumberger-Palmer. sí valdría mucho la pena, ingeniero, porque a futuro la idea es poder hacerlo nosotros. Ok, entonces se las voy a compartir. Por favor, gracias. La otra es, por ejemplo, cuando estos electrodos, en vez de correrlos hacia los extremos, si usted los deja quietos, por ejemplo, en el caso de geología o de la parte civil para caracterizar suelos o buscar petróleo, usted deja estos electrodos quietos y usted estos electrodos de corriente, usted los va corriendo, los va separando cada vez más. Es decir, deja estos fijos y solamente mueve estos de acá, mueve los de corriente. Esa separación entre los de corriente y estos ya se vuelve una separación muy grande. Cuando esa separación entre el electrodo de corriente y el de potencial es muy grande, usted necesita un equipo de mucha más potencia. Y ese método facilita hacer las medidas porque nada más está moviendo 2 electrodos, dejando estos 2 fijos. Ese es el método de Schlumberger, ¿sí? Donde la fórmula, básicamente la fórmula es la misma de la Schlumberger-Palmer. Y simplemente que lo que hay que tener en cuenta es que la proporción de C sobre D, o sea, de esta C sobre esta D, se debe mantener dentro del rango de 3 a 30. Si usted maneja esa distancia de C sobre D entre 3 y 30, las medidas le quedan bien hechas, ¿sí? Para que no le falseen las medidas. ¿Qué es importante tener presente y por qué les hago este resumen aquí con las 3 formulitas? Porque si usted deja D igual a C, básicamente esta misma fórmula se podría aplicar por el método de Wenner, ¿sí? Si C es igual a D, puede aplicar la misma fórmula. Es decir, esta formulita aplica tanto para Wenner como para Schlumberger-Palmer o para Schlumberger. Ahí está el resumen de lo que puede hacer con este mismo dibujito, teniéndolos o igualmente espaciados o este pegado a este para que se convierta en el método de Schlumberger-Palmer
o esto ya muy hacia los extremos, y entonces sería el método de Schlumberger. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿O está complicado el tema? No, señor, Creo que sí, vamos bien. vamos bien. Vamos bien. Miremos, resulta que nosotros, por allá, para unas granjas solares, estuvimos mirando temas de comparación de métodos. Yo ahorita estoy trabajando en una segunda versión del libro de Puestas a Tierra, que pensábamos ahorita en mayo entregar a la editorial para sellar todo lo que son correcciones de editorial y eso, y esperamos para el segundo semestre el libro ya esté publicado, la segunda versión. En eso, para ese libro, hicimos unas mediciones aplicando el método de Schlumberger-Palmer. Mire los resultados del método de Schlumberger-Palmer. Aplicamos el método de Schlumberger, mire los resultados del método de Schlumberger. Y aplicamos el método de Benner y miren los resultados del método de Benner. Como se dan cuenta, lo que estamos visualizando aquí es que el método de Benner daría como unos resultados intermedios entre el método de Schlumberger, que da más alto, y el método de Schlumberger-Palmer, que da un poco más bajo. El error es admisible y no dan exactamente iguales porque el terreno no es homogéneo, ¿sí? Estos métodos, así como los métodos de medición de resistencia de puesta a tierra, que después veremos, como los métodos de medición de resistividad, todos fueron concebidos como terreno homogéneo. Pero es muy difícil encontrar terrenos homogéneos. Uno sí se lo encuentra, sí se lo encuentra. Yo me he encontrado como 7 nomás, ¿sí? En toda mi vida. Pero en este caso, esta medición muestra que no da exactamente, pues debería dar así, más o menos como el verde y el azulito, más o menos así, pero las variaciones están en las discontinuidades o en las variaciones que puede tener el suelo por no ser homogéneo. Miremos aquí en otro método, en otro terreno. El otro era un terreno que estamos hablando de resistencia entre el orden de unos 120 a 250, y este fue un terreno de resistividad del orden de 800 hasta por ahí 1300. Mire que es un terreno bien diferente, y vuelve a darse el caso. El método de Benner da más o menos como un elemento intermedio entre el método de Schlumberger, que sigue dando más alto, y el elemento más alto que el método de Schlumberger-Palmer. O sea, se confirma que usted a la larga puede utilizar cualquiera de los 3 métodos para hacer mediciones de resistividad, ya sea por el método de Benner, pero no tiene la potencia suficiente, entonces cambia el método de Schlumberger-Palmer, o tiene un super equipo y necesita hacer mediciones con profundidades muy grandes y el terreno es muy grande, entonces aplica el método de Schlumberger y simplemente mueve los electrodos de corriente. Pero cualquiera de los 3 métodos es válido. Yo hasta ahora no he visto una publicación que tenga datos reales donde se muestren los 3 métodos al tiempo. Eso lo vamos a tener en el libro de nosotros. Preguntas de esto. En la práctica, el que más hemos usado desde la universidad es el de Wenner. Correcto. Ese es el típico. Como le digo, allá en Nunchia, Casanare, me tocó cambiar de método. Era porque el equipo no tenía la potencia para ese tipo de resistividad, estaba muy alta. Y entonces, pues no perdí la ida porque puedo aplicar otro método. Pero muchas veces los técnicos que uno manda a medir, si no están bien preparados en temas de medición, en métodos de medición, pues entonces van a decir, el equipo no mire, el equipo se dañó, yo no sé qué pasa. Resulta que se perdió el viajecito en avión hasta por allá. Entonces sí, hay que preparar muy bien al personal. ¿Listo? Y más que ustedes piensan medir a futuro. Viene el otro tema, que lo quería dejar para este lado. Resulta que dice, Inge, es que no hay zonas verdes donde yo voy a medir, ni siquiera en los alrededores. Es como cuando a usted les toca medir por los San Andresitos para en el hueco.
no hay zonas verdes. Entonces, ¿cómo va a medir resistividad? Pues está la norma ASTM-D 3633 del 98, que lo que permite es usar electrodos planos, es decir, unas rejillitas de 30 centímetros por 30 centímetros, ¿sí? Con un espesor de 3 milímetros, no como aparece en la norma de EPM, que habla como de 3 centímetros, eso ni que fueran a hacer un asado, ¿sí? Es de 3 milímetros de espesor y esos electrodos simplemente se ponen en el suelo, se conecta el cable y se le echa agua con sal, ¿sí? Entonces sería reemplazar las 4 picas por 4 electrodos planos y se les aplica agua con sal, se deja unos minuticos que penetre eso y procede a hacer la medida y el equipo le va a poder medir, ¿sí? Porque esto lo que facilita es vencer la resistencia de contacto sin tener que clavar el electrodo y así puede medir resistividad. ¿De dónde salió este método? Resulta que esa norma salió porque en los Estados Unidos, para chequear cómo estaban los puentes, cómo estaba el acero estructural de los puentes, ellos medían de esta manera para ver en qué zona la resistividad bajaba mucho, y ahí donde bajaba mucho era donde estaba el acero, entonces simplemente perforaban únicamente en esa parte y podían ver en qué condiciones se encontraba el acero estructural. Entonces ese método, cuando en la Universidad de Antioquia leímos el curso por ahí en el año 2001, 2002, el diplomado de Obras Públicas de Medellín, les dimos a conocer este método de medición, lo pusimos en práctica, les mostramos que efectivamente sirve para medir resistividad y para medir resistencia de puesta a tierra. Entonces se puede aplicar este método para cuando usted diga, no, Inge, no hay zona verde por ahí, entonces se puede usar estos electrodos planos, esas rejillitas, y que normalmente se ubican como en la zona donde se une la acera con el pavimento o donde está la parte de las juntas de dilatación para uno poder hacer las mediciones y facilitar la penetración del agua con sal en el suelo. ¿Conocían este método? Yo sí, No, alguna vez Sí, no me me lo señor. tocó conocía. hacer algo con eso. Bueno, entonces ya saben que pueden usar ese método para hacer mediciones de resistividad. Miremos este caso. Qué pena, yo tengo una pregunta. Digamos, Aquí. ese método solo sirve para pavimento concreto, porque digamos, un caso específico, en una isla que es un terreno, digamos que es roca, ¿cómo se hace la medida de resistividad? ¿Se puede con este método o qué método se tendría que utilizar? No hay, digamos, o zonas donde probablemente no haya roca, quedan muy alejados de donde se va a construir las subestaciones. Esa pregunta es muy buena y me acuerda de otra anécdota. ¿Alguno de ustedes vive o conoce dónde queda Laureles del Castillo? Ahí en Medellín. Al parecer no. Y si no, ya hubiera dicho yo lo conozco o yo vivo ahí. Laureles de Castillo es una urbanización que hace muchos años hizo, creo que era casa, ¿sí? Y en Laureles del Castillo yo diseñé pues, las puestas a tierra para esas subestaciones, pero hubo dos casos muy interesantes que les voy a contar. Una era que la subestación iba a quedar sobre una losa flotante. Esa losa era puro acero estructural, pero acero parejo, grandísimo, y hacer una malla de puesta a tierra ahí pues no tenía sentido, porque era hacer la malla debajo del acero estructural, por ahí bien profunda, 3 o 4 metros abajo del piso acabado de la subestación, no tenía sentido. Entonces se aproveché el acero estructural con otras cosas que después les voy a contar como parte de la malla de puesta a tierra. Y se hizo la simulación y EPM lo aceptó y todo. Y dos, la otra situación fue que en un cuarto eléctrico
ahí no iba a quedar transformador, querían hacer malla de puesta a tierra, y entonces fuimos a medir y era una roca. Ahí no valía ni siquiera este método por lo irregular que era el suelo. Entonces, ¿qué tocó hacer? Tocó traernos un pedazo de la roca, o sea, allá a punta de cincel, nos sacaron un pedazo de la roca, nos la llevamos a la Universidad de Antioquia, esa roca la llevamos a la Universidad Nacional para que nos la cortaran con un cubo de 30 por 30 centímetros, no tenían cómo, en la Antioquia tampoco la pudieron cortar, entonces la llevamos por abajo entre el cementerio de San Pedro, que es donde cortan el mármol para las lápidas, y así nos las cortaron en una roca de 30 por 30 centímetros, un cubo, y lo llevamos al laboratorio de alta tensión. Y en el laboratorio de alta tensión hicimos, haga de cuenta que esta es la roca, se le colocaron un electrodo por este lado, otro electrodo por esta otra cara, y los otros dos electrodos en las otras dos caras, y se hizo pasar corriente y se midió la diferencia de potencial, se encontró la resistencia y también se aplicó pues la fórmula para hallar la resistividad, otra formulita diferente a las que les he mostrado, y podemos encontrar la resistividad, y con esa resistividad hicimos una simulación con una falla a tierra teniendo ese suelo, y encontramos que no se necesitaba malla de puesta a tierra porque la roca era tan dura que de alguna manera aislaba a la persona, entonces no necesitaba malla de puesta a tierra. Entonces, una opción, que era lo que te quería contar, es poder sacar una muestra de la roca y llevarla al laboratorio, por decir algo, de la Universidad Nacional o de la Universidad de Antioquia, y poder hacer la caracterización de la resistividad de ese pedazo de roca, si es que se va a hacer un diseño con ese tema. Eso es lo que tocaría hacer, pero son casos extremadamente raros, pero que se pueden dar. Esa es una de las soluciones. ¿Te respondí la inquietud? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Bueno, aquí tengo el caso de un suelo que se hicieron mediciones con separaciones de 1, 2, 4, 6, 8 y 10 metros. Detállense en lo siguiente. Se hizo la ruta 1. ¿Listo? Dieron estas medidas relativamente parecidas. Se hizo la ruta 2. Sí, más o menos, pero aquí hay unos cambios de resistividad diferentes a los que se ven aquí. Sí, pero más o menos están parecidos a esta ruta 1. Entonces, ¿qué hice? Hice una tercera ruta. Cuando hice la tercera ruta, y el miércoles aquí pasó algo, mire, este valor está como alto, este valor está como alto, estos ya se empiezan a aparecer como a estos de acá, pero aquí se me volvió a subir. Ya dije, no, me toca hacer una cuarta curva, porque es que esta no se me parece a estas otras dos, entonces tengo que ver qué pasa con el suelo. Se hizo una cuarta curva. Mírenlo, aquí está. Esta se parece a esta, digamos que más o menos parecido. Es decir, estas mediciones empiezan a parecer un poquito a esta. Entonces uno dice, bueno, tengo esto, casi que debería ser otra ruta. ¿Sí? Sin embargo, tomé la decisión de con estas 4 rutas sacar una ruta promedio, que es la suma de esto dividido por 4, sacar la ruta promedio y sacar un modelo de suelo. ¿Sí? Un modelo de suelo o sacar una curva Muskowski, que después les muestro. Pero lo que estoy viendo es que la resistividad, cuando usted grafica la separación entre electrodos con relación a la resistividad del suelo, se da cuenta que cada cambio de pendiente es un cambio de capa. Entonces, por decir algo, voy a con esta ruta 4. Viene bajando y de pronto aquí cambio por acá cambia la pendiente que empieza a subir. Eso indica que hay un cambio de capa. Si miro el azul, viene bajando, subió, cambió la resistividad, pues cambió la pendiente, hay un cambio de capa. Aquí vuelve y cambia la pendiente, hay otro cambio de capa. O sea, aquí hablaríamos de un terreno de una capa, 2 capas, 3 capas. ¿Sí? Cuando miro, por ejemplo, la amarilla, es la ruta 2, viene bajando, aquí medio subió, vuelve y baja, vuelve y sube,
parece como si fuera un terreno de 3 capas. Entonces, los cambios de resistividad son los cambios de capa. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Una, de acuerdo a lo que dice la IEEE 80, lo que puedo hacer es sumar el valor de mayor resistividad con el valor de menor resistividad y lo que me dé lo divido entre 2 y eso se simula como un terreno homogéneo. 2, puedo aplicar estadística y puedo descartar los datos que más se salen del promedio, por decir algo, sacar el valor más alto y quitar el valor más bajo y sacar el promedio con los demás y trabajar con modelo de suelo homogéneo. O 3, puedo sumar todos los datos y dividirlo por el número de datos y trabajar como modelo homogéneo. 4, puedo aplicar estadística de hallar la curva de la normal, hacer una transformación de Boscos y sacar un modelo de suelo homogéneo. O lo que yo hice aquí, que simplemente saqué una curva promedio o una curva Boscos y meterlo a un software y hallar el modelo de 2 capas o 3 capas. Normalmente se trabaja con 2 capas y con eso se saca el modelo del suelo. Todo esto que estoy diciendo aquí, cuando hablo de Boscos es un método estadístico para, de alguna manera, en este caso de las mediciones de resistividad, volver un terreno que en principio no es homogéneo, tratar de volverlo homogéneo y cuyo valor de resistividad que se encuentre tenga una probabilidad del 70% de que esa resistividad no se pueda superar. Cuando usted trabaja con el promedio, con el 50%, usted está trabajando con una probabilidad del 50% de que ese valor se supere. Entonces, Boscos es más conservativo y es lo que aparece aquí, la transformación de Boscos. Este documento o esta presentación, a medida que yo les vaya avanzando con ustedes, les voy a ir agregando más diapositivas y al final del curso, estas diapositivas se las voy a pasar a ustedes completamente para que les queden ahí como parte de sus memorias, ¿sí? Como parte del material de trabajo. Y en estas se está indicando cómo se aplica el método de Boscos. Básicamente se tabulan los datos de resistividad y en una columna se pone en una columna los datos de resistividad, en otra columna se saca el logaritmo natural de cada uno de los datos de resistividad. En otra se halla el promedio de los logaritmos, ¿sí? De los resultados de los logaritmos. Y en otra columna se encuentra que al valor de los logaritmos naturales se le resta ese valor promedio de los logaritmos naturales. Después se calcula la desviación estándar. Yo sé que esto es aburrido porque es matemáticas ahí para algunos, pero es mejor aplicarlo. Ya después se lo mostraré en una tabla, ¿sí? Se saca la desviación estándar y de la distribución de la normal, de la curva de la normal, se halla el valor correspondiente al 70%, que es un valor fijo, que es 0.524411, y eso simplemente a ese valor de la desviación estándar se multiplica por este valor más el valor promedio, se saca el antilogaritmo y con eso tengo el valor de Boscos que se encontró. Digamos un ejemplo aquí, ruta 1, ruta 2, ruta promedio. Aquí se está aplicando Boscos. ¿Qué se hizo? Se tabularon todos los datos. Se saca el logaritmo natural de cada uno de los datos, que es lo que está poniendo aquí. ¿Qué se hace acá? Al valor promedio, perdón, al valor de cada uno de estos se le resta el valor promedio de ahí y se eleva al cuadrado. De ahí salió este dato. ¿Sí? Cuando yo saco, aquí ya tengo la desviación estándar y aquí tengo este punto 35, es este valor de la desviación estándar de estos datos que están aquí, multiplicados por el valor sacado de la normal del 70%, más el valor promedio, que es este. ¿Sí? A eso se le saca el antilogaritmo y eso da el valor de la resistividad para simular el suelo como terreno homogéneo con una probabilidad del 70% de no ser superado. Preguntas, yo creo que aquí es mejor que cada uno lo haga en una hoja de Excel,
pero no sé si hay preguntas aquí de esto que mostré así de manera rápida. Ok, continúo. Pero ese dato que acaba de encontrar, ¿sí? Por aquí tengo, bueno, aquí, yo un momentico aquí que no tengo el valor de boscoso. Listo. Lo otro es que uno puede hacer, es que coge y en un programa especializado, puede ser SiteGround, puede ser otro tipo de programas que conozcan por ahí, meter los datos de la resistividad medida y el programa lo que hace es empezar a calcular cómo es el modelo de dos capas y él empieza a iterar, de tal manera que la resistividad medida el azul y la roja es la resistividad que él va calculando y puede encontrar que la resistividad de la primera capa es, por decir algo, del orden de 959 ohmios metros, que la resistividad de la segunda capa es del orden de 245 y que el espesor de la primera capa es de 45 centímetros y que eso que se encontró aquí, cuando yo lo busco por Boscos me da 288 ohmios metros. Entonces miren este detalle. Si yo hubiera trabajado con Boscos como terreno homogéneo, el valor era 288. Pero si hubiera hecho el modelo a dos capas, recuerden que ustedes las mallas las entierran 50 centímetros. Cuando yo la enterré 50 centímetros, yo no estoy en esta primera capa, estoy en la segunda. Y mire que la segunda es de 245. Y mire que Boscos decía que era 288. Es decir, este Boscos no solamente me representa esa segunda capa, sino que de alguna manera me está mostrando el efecto de esos primeros 45 centímetros que tiene una resistividad más alta. Entonces, mire que Boscos es como consecuente, como que de alguna manera sí me puede representar un buen terreno homogéneo cuando yo tengo un terreno, por decir algo, a dos capas. ¿Me hice entender ahí? Sí, señor. ¿Me dicen? ¿Sí? Sí, Sí, señor. señor. ¿Hasta aquí qué preguntas hay? No. No sería pregunta, sino como, o sea, según lo que ha explicado hasta el momento Vox Cox, es muy bueno para cuando uno quiere caracterizar un terreno que uno sabe que es uniforme, pero si ya es un terreno, pues que uno sabe que en una parte es arena, en otra es tierra o algo así, es mejor las dos capas, algo así. Entonces depende de lo que usted quiera diseñar, ¿sí? Muchas veces encontrar un terreno homogéneo en un terreno bien grande es muy difícil. Entonces usted puede sacar un modelo a dos capas o a tres capas. Por ejemplo, en este caso, estas medidas, yo sí tengo otras medidas aquí, sí. En este caso que estoy mostrando aquí, cada curva, por decir algo, ¿cómo realmente se obtiene el modelo a dos capas? Si yo fuera a simular, por decir algo, esta línea roja, que es la curva Boscos, que yo saqué. Si yo prolongara esta curva roja, así derecho, o sea, siguiendo como con la misma pendiente, yo me chocaría más o menos con el 500. Entonces yo podría decir que la primera capa es de 500. Cuando yo vengo a la curva que me cambia la pendiente, que por aquí parece que es el cambio de pendiente, entonces el cambio de pendiente, usted dice, aquí hubo el cambio de pendiente, entonces miro a qué profundidad está, 4 metros. Entonces digo, la primera capa es de 500, la profundidad es de 4 metros y la segunda capa veo hacia dónde tiende esto. Esa tendencia sería esta. Entonces yo me vuelvo por acá, tan 250. Entonces yo podría decir que la primera capa es de 500, el espesor es de 4 metros y la segunda capa es de 250, que es más o menos por donde se quedó esta tendencia. Entonces, así a ojo, es como para uno tratar de sacar un modelo a dos capas. Ahí yo miro el valor promedio, que es la negra. La negra, más o menos, la tendencia va a dar como un poquito por debajo de esto, va a dar como por el lado de
no sé, 400, 420, el cambio de capa lo está haciendo como por acá, está como por acá entre 4 y 5 metros, y la segunda capa sería más o menos por acá, estaría por ahí unos 220, podría ser, ¿sí? Entonces diría, una primera capa de unos 420, una cambio de capa por ahí a los 5 metros, y una segunda capa de unos 220 ohmios metro, ¿sí? Aquí, si lo fuera a sacar con este promedio, pero si me guío por la azul, mire que aquí hay un cambio de capa, ¿sí? Esta tiende a 600, cambio de pendiente por aquí como en casi en 4 metros, por ahí en 370. Esta capa, si yo la hiciera así, tendería por ahí a unos 650, cambio de espesor a 6 metros, quiere decir que esta capa, si esta cambió a unos 50, a 350 y esta cambió por ahí a 6 metros, quiere decir que esta tiene 250 de espesor y la tendencia de esta capa sería como por acá, entonces uno se devuelve por acá y uno dice que la tercera capa es de 50 ohmios metros. Entonces, así como le estoy mencionando este caso, es un terreno que para nada es homogéneo. Entonces puede representarse o a 2 capas o a 3 capas, pero también puede sacar una representación como terreno homogéneo, que ese modelo de terreno homogéneo también lo acepta la IEEE 80. Te puede permitir o modelarlo a capas o modelo homogéneo, y por eso te da las metodologías. ¿Cuál es más completo que otro? Pues lo ideal es poder modelar el terreno con todas las capas que sea factible. Pero muchas veces cuando usted tiene un terreno a 5 capas y usted compara los resultados con un terreno a 2 capas, fue tanto el esfuerzo computacional que cuando uno mira el de 2 capas realmente no observa una mejora apreciable. Entonces no valía la pena simular eso a 5 capas. Y cuando lo revisa con terreno homogéneo, sí puede haber una diferencia, pero el terreno homogéneo podría llegar incluso cuando aplica Boscos, volverse un modelo conservativo con relación a un modelo a 2 capas. Entonces todo depende cómo sea ese suelo. Quería mostrarle, por ejemplo, este caso. Este caso es un caso recién medido, donde se hicieron mediciones de resistividad con separaciones de 2, 3, 5, 7, 9, 11 y 13 metros. Esos 13 metros era porque se podía hacer a lo largo y en diagonal, pero a lo ancho el terreno no me daba para hacer separaciones de 13 metros, entonces máximo con separaciones de 9 metros. Si ustedes se fijan, miren que las mediciones de la ruta 1 y 2 y 3 se quedaban por acá, ¿sí? Se quedaban por estos lados. Pero tenían las tendencias, perdón, tenía la tendencia también de la ruta 4, ¿sí? Que es esta ruta por acá. Conserva la misma tendencia. Si usted compara estas medidas con estas que están aquí, son muy parecidas. Resulta que uno de los criterios que a uno le preguntan, venga, Inge, ¿y yo cuándo puedo decir que un terreno es homogéneo? O sea, de verdad, yo hago las medidas y cuando me doy cuenta que un terreno es homogéneo. Pues en un draft de la IEEE 80 del año 2000 salió algo que retomamos y lo pusimos en el libro, y es que cuando los datos medidos, dentro de los datos medidos, no se separan en más de un 30% del valor, del mayor valor medido, entonces el terreno se puede considerar homogéneo. Eso lo tomamos nosotros en el libro porque está en ese draft de la IEEE 80, después lo quitaron del draft, pero resulta que cuando yo hice el análisis de este caso, la diferencia entre el dato mayor medido con relación a los datos que están aquí o al dato más pequeño, no se separaba en más de un 25%. Entonces, fácilmente este terreno se podía simular como homogéneo. Mire que como valor promedio daría 41.08 ohmios y por Boscos daría 43.4 ohmios. Y mire que la ruta promedio, que es sumando los datos y yendo por el número de datos, daría más o menos este valor, ¿sí?
Entonces, se da cuenta que este valor con esto, o con estos, o con estos, son supremamente parecidos. Entonces, es ahí cuando nosotros podemos decir tranquilamente que es un terreno homogéneo. Esto me lo encontré hace un mes, ¿sí? O sea, el séptimo terreno en mi vida laboral que me he encontrado como homogéneo es este. Y ya son muchos años de vida laboral. Entonces, es muy raro uno encontrar un terreno homogéneo, pero a punta de estadística usted puede convertir un terreno que no es homogéneo en un terreno homogéneo para poder hacer simulaciones, dado el caso que así lo requiera por algún modelo particular que usted tenga en su momento. ¿Respondí la inquietud? Sí, señor, muchas gracias. Listo. ¿Qué me queda? Básicamente, ya lo que vamos a ver es este tema de las mediciones de resistencia, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la próxima charla. Y faltaría mirar las tablitas que les prometí del método de Schlumberger y el método de Schlumberger-Palmer, que se las voy a pasar. Les voy a mostrar un ejemplo de cada caso, como para dejar cerrado, digamos, el tema de mediciones de resistividad y entrar al tema de medición de resistencia, porque uno de los grandes problemas que se ha detectado en este momento en las empresas operadoras de red, llámese NL, PM, esa, la que usted quiera, o en empresas petroleras o en muchas empresas, es que se están cometiendo muchos errores en la medición de resistencia de puesta a tierra. Es decir, hay sistemas donde está el neutro puesto a tierra, como en la red de distribución de PM, que van a medir la resistencia de puesta a tierra del transformador de un poste y lo miden con un telurómetro de baja frecuencia. Esa medida está mal hecha. O van a medir la resistencia de puesta a tierra de un bajante, de puesta a tierra de un transformador de poste, con una pinza que mide resistencia de puesta a tierra, y siendo un poste metálico, y miden con esa pinza, y resulta que le da 0.04 ohmios y reportan eso como el valor de resistencia de puesta a tierra. Eso es falso, porque lo que están midiendo es continuidad. O van a medir resistencia de puesta a tierra de torres de líneas de transmisión y lo miden en baja frecuencia. También le queda falseada la medida. Entonces es muy, muy importante medir la resistencia de puesta a tierra, y lo ideal, como en el caso de ustedes, la medida de la malla de puesta a tierra se debe hacer antes de conectar el neutro o el resto de las puestas a tierra de la empresa que se le diseñó la malla. Antes de conectarla con cualquier otro elemento, se hace la medición de resistencia de puesta a tierra en baja frecuencia. Pero ya cuando se pega el sistema de EPM o se pega el resto del sistema de la empresa, entonces el método de medición cambia, y ese método tiene que ser de acuerdo a la condición de la instalación. Eso es fundamental y lo vamos a ver dentro de esta charla. ¿Preguntas, inquietudes? Yo tengo una pregunta. Creo que Sí. ya la respondió, pero es como para confirmar. Entonces, para una mejor caracterización o para caracterizar bien un terreno, por lo menos serían 3 medidas: una en la longitud, en la anchura y una diagonal, y eso que la diagonal depende de la inclinación del terreno, ¿cierto? Sí, cierto. O sea, mínimo una a lo largo, una en diagonal y una a lo ancho. Si se parecen bastante, usted dice, bueno, y el terreno no es muy grande, usted dice, listo, puedo parar ahí. ¿Sí? Y así el terreno en que hace muy grande, entonces hágase otra diagonal. Hombre, ya dio parecida a las demás. Ah, no, pare, porque ya tiene 4 rutas, 4 caracterizaciones, dieron muy parecidas, entonces ya usted puede corroborar que el terreno tiene el mismo comportamiento, entonces es suficiente con esas medidas para sacar el modelo de sombra. Listo, muchas gracias. Listo. Bueno, jóvenes, son las 5. Creo que dejaríamos así por hoy y nos veríamos mañana a las 3 de la tarde, ojalá bien cumplidos, porque es que hay bastante material, y pues la idea es, si voy muy despacio, me dicen, o si en algún momento me acelero, también por favor me indican. Listo.
Perfecto, muchas gracias. Sí, Listo, señor. ingeniero.